Voy a contarles algo real, algo que yo viví hace tiempo. Recuerdo que en ese entonces tenía 11 años de edad. Mi mamá había llegado de un viaje y le dijo a mi hermana mayor que fuera con una prima para llevarle un encargo que le había traído de la capital de Bogotá, Colombia. Cuando yo escuché a mi madre decir esto, me alegré, ya que a mi hermana y a mí nos gustaba mucho ir con esa prima. Ella cultivaba tomates y piñas grandes y comíamos mucho. Pensaba que yo iría también, pero no fue así. Nadie me dijo que fuera. Cuando mi hermana estaba por irse, me ofrecí para ir con ella y acompañarla, pero mamá dijo que no, porque los dos nos demoraríamos mucho y necesitaba que mi hermana fuera sola para que regresara rápido con la respuesta de una razón. Insistí, pero mi mamá dijo que mejor fuéramos a buscar leña y que necesitaba acompañarla. Luego mandó a mi hermana con la prima, pero yo estaba decidido a irme con ella y me escondí en un hueco de la casa y en un descuido de ellos. Me fui rápido. Conocía muy bien el camino. Para llegar allá, debía caminar por la selva más o menos media hora. Cuando mi hermana se metió en el monte, yo salí de mi casa. Luego entré a los potreros y me interné también en esa selva. No había pierde, y aunque eran selvas vírgenes, ya habían caminos muy transitados, con mucho fango, ya que en esa zona llovía bastante por ese camino. Subían y bajaban los arrieros con sus muladas. Luego de 10 minutos de caminar en esa selva, comenzó lo peor, y es que en ese mismo lugar ya había pasado un caso en donde una persona se había perdido. Yo no tenía miedo hasta ese momento. Cuando llegué a una cruzada donde el camino se dividía en dos, seguí el más transitado, ya que ese sería el que me llevaría con la prima. 5 minutos después de haber entrado en ese monte, escuché que alguien me decía que me devolviera, pero no vi a nadie. Ese es que no hice caso y seguí adelante. Fue en eso que el camino se borró. Ya no había nada, solo montañas y la espesa selva. Cuando miré que el camino para casa aún estaba atrás de mí, decidí regresarme, pero cuando llegué al cruce, volví a ver la vereda normal y me dije, corre y alcanza a tu hermana. Pero ese fue mi error, porque no había avanzado ni 10 metros cuando el camino se borró nuevamente, quedando perdido. Fue entonces que hice unos cálculos. Pensé, por acá derecho estoy seguro de salir a la casa de mi prima, y me puse a caminar monte arriba. Cuando avancé unos cuantos pasos, aquel lugar era como un llano. Empezó a hundirse con todo y árboles. Yo me agarré de un tronco para bajar y cruzar al otro lado. No le hallaba ninguna explicación del por qué se hundía todo, y a medida que bajaba más, se hundía el terreno. Casi podía tocar las partes altas de los árboles. Entonces empecé a sentir mucho miedo. Quise regresar a mi casa, pero cuando di la vuelta, ya no estaba el camino de regreso tampoco. Comencé a caminar por donde creí que era la salida, ya que según yo, estaba a pocos minutos de la cabecera de los potreros de mi padre. Pero por más que caminaba, no encontraba la salida. Gritaba y caminaba, pero solo escuchaba como si alguien me siguiera. No sabía qué horas eran. Estaba perdido y muy asustado en aquella montaña, y solo quería regresar a casa. Caminé hasta cansarme y me senté un momento en la raíz de un árbol para descansar. Sin sentirme quedé dormido. Cuando desperté, se estaba haciendo de noche y
Ya no estaba en la raíz del árbol, tampoco en la selva. Estaba en un rastrojal del otro lado de la cerca de un río y de mi casa. De repente una voz como venida de un árbol me dijo: no lo vuelvas a hacer. Hoy tuviste suerte y te ayudamos, pero la próxima no será así. Cuando escuché esa voz venida de la nada, sentí un aire muy helado recorrer mi cuerpo. Me levanté y corrí a mi casa. Cuando llegué, ya era de noche. Mi mamá estaba preocupada por mí. Casi me castigan, pero me perdonaron con la condición de que no volviera a desobedecer. Y se los prometí. Ya había aprendido la lección. Pregunté por mi hermana y me dijeron que ella había regresado desde las 10 de la mañana. Fui y le pregunté que cómo estaba el camino por donde se había ido con la prima. Ella me dijo que normal, lleno de fango como siempre, ya que había llovido un día antes. Luego le pregunté que si no se había perdido. Contestó que con esa vereda tan ancha y lodosa nadie se pierde. Hoy día me pregunto qué fue lo que pasó y también quién o qué fue lo que me ayudó. Mi papá dice que quizás fue la madre naturaleza que quería castigarme, pero que tal vez un ángel me defendió. También dijo que algunas selvas son muy celosas, ya que en ellas hay seres elementales que las cuidan y que son capaces de llevar a la locura o incluso a la muerte a los que intentan hacerles daño. Por eso debía tener mucho cuidado. Quizás esa selva estaba llena de malos espíritus que la protegían, como el que hizo que me perdiera en ella. Esto me sucedió en el departamento de Choco, localizado en Colombia, un lugar llamado Ungía, cerca de la frontera de Panamá, por el Golfo de Darien. Dicen que esa selva fue muy aterradora. Los aserradores muchas veces se negaban a internarse en ellas, porque muchos morían misteriosamente. Muchos de ellos fueron cazados por diversión. También escuché por boca de mi abuelo sobre unos mineros que murieron en la selva de manera muy rara. Nadie más quiso volver a esa mina por lo que pasó en ella, y le creí por lo que me sucedió a mí. Damas y caballeros, están escuchando Creepycuentos 333 AM. Si el relato les gustó, da un like, comparte, comenta y no olvides de suscribirte. Dale un clic a la campanita para que te notifique cada vez que subamos un relato nuevo.